Hoy nos vamos a deleitar con la historia de uno de los clásicos más antiguos del deporte que amamos. Según especialistas, Argentina y Uruguay es el primer gran clásico de la historia del fútbol mundial. Muchos no lo saben, pero el origen de esta temible rivalidad comenzó en la década de los 20, precisamente en 1924, cuando Argentina y Uruguay eran las mejores selecciones del planeta sin discusión. Cada cotejo se vivía entre ambas selecciones como una auténtica final del mundo, ya que estaba en juego el prestigio y el reconocimiento de quién era la mejor selección del globo terráqueo. Pero lo preocupante es que la cruda rivalidad que se vivía en el verde césped entre estas dos selecciones también se trasladaba gravemente a la atmósfera que envolvía este clásico. Declaraciones desafortunadas del periodismo amarillista previo a los partidos, dirigentes que no estaban a la altura del evento, generaron un desborde en el público donde se desencadenó una auténtica guerrilla, dejando imágenes históricas y realmente tristes. Hoy les presentamos Por esta razón, Uruguay no soporta el éxito de Argentina. Porque los uruguayos suman 2 estrellas y dicen que tienen 4 mundiales en realidad. ¿Acaso las Olimpiadas son lo mismo que una Copa del Mundo? ¿Saben de dónde viene el concepto de gol olímpico en el fútbol? Tiene que ver con los charrúas también. ¿Listos para disfrutar del deporte más hermoso del mundo? ¡Que ruede la pelota! Historia de un clásico de clásicos. La rivalidad entre charrúas y argentinos es tan antigua como el fútbol mismo. Conocido en Latinoamérica como el clásico rioplatense o el clásico del Río de la Plata, el enfrentamiento entre estas dos selecciones corresponde a una de las rivalidades más importantes de la historia de este deporte. El clásico entre Argentina y Uruguay se convirtió en el clásico más jugado de toda la historia. El primer enfrentamiento fue el 16 de mayo de 1901. Argentina ganó por 3-2, aunque algunas fuentes no lo consideran oficial por haber sido organizado por el Club Albión de Montevideo y no por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por lo que algunos consideran el primer duelo oficial a la goleada argentina por 6-0 en el encuentro disputado el 20 de julio de 1902 en Paso del Molino. El seleccionado charrúa fue el primer campeón del mundo en 1930, ganando la final precisamente a la albiceleste por 4-2 el 30 de julio ante más de 68.000 personas en el Estadio Centenario de Montevideo. Antes de aquella final en la primera edición de la Copa del Mundo, ambos ya habían jugado un centenar de partidos en menos de 30 años. Para los fanáticos de las estadísticas, hasta el año 1923, ambas selecciones ya se habían enfrentado en 83 ocasiones, con 34 triunfos uruguayos, 32 argentinos y 17 empates. ¿Cómo está el historial actual entre ambas selecciones? Eso depende de con qué óptica se mire o con quién te cuente la historia. Según la máxima entidad del fútbol, la FIFA, argentinos y uruguayos se enfrentaron en 213 ocasiones, venciendo a los argentinos en 96 partidos, los uruguayos en 64 y empatando los restantes 53 cotejos. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino reconoce haber disputado 196 encuentros con 91 triunfos de Argentina, 59 de Uruguay y 46 empates. Mientras que la Asociación del Fútbol Uruguayo reconoce 195 cotejos con 91 victorias albicelestes, 58 de la celeste y 46 igualdades. A nivel títulos, Argentina tiene 3 Copas Mundiales, 16 Copas Américas, siendo el equipo más vencedor en este torneo y además ostenta el récord de ser la selección absoluta más laureada del mundo, ocupando el primer puesto con 23 títulos reconocidos por la FIFA, seguidos por Brasil con 20. Uruguay tiene 2 Copas del Mundo, 15 Copas América y 2 Juegos Olímpicos que en aquellas épocas se jugaba con las selecciones absolutas y no menores de 23. En total, la celeste tiene 19 títulos y ocupa el tercer lugar del podio. Por cierto, tenemos sobre el final un análisis sobre estos 2 títulos olímpicos de los uruguayos. ¿Valen un mundial? ¿Es por eso que el pueblo charrúa quiere sumar 2 estrellas más al escudo? No te lo pierdas. Volviendo a lo nuestro, Sudamérica tiene las 3 selecciones más ganadoras del planeta y el clásico más antiguo e histórico del mundo. Los 5 partidos más picantes del clásico rioplatense y una curiosidad insólita. Número 5. Final histórica.
El mundial que organizó Uruguay en 1930 quedó marcado en la historia del fútbol. El mítico Estadio Centenario fue el escenario de la primera final de una Copa Mundial donde los protagonistas fueron Uruguay y Argentina. Uruguay se impuso por 4-2 y se consagraría como el primer campeón de un mundial. Para muchos, lo que se vivió en esos días, adentro y afuera de la cancha, fue un verdadero clima de guerra y el origen de la rivalidad que no paraba de crecer. 2 años antes, en 1928, las dos selecciones se habían enfrentado por la final de los Juegos Olímpicos en Ámsterdam con triunfo por 2-1 para los charrúas. Número 4. La revancha del pueblo argentino. Tuvieron que pasar 56 años para que argentinos y uruguayos se encontraran nuevamente dentro de una cancha en un duelo oficial, y fue nada menos que para el Mundial de México 1986. De un lado estaba Diego Armando Maradona y del otro lado el gran príncipe Enzo Francescoli. La selección argentina era favorita y pasaba por un gran momento de la mano de un Maradona extraordinario y se impuso en ese cotejo dramático en los octavos de final por 1-0 con un hermoso gol de Pedro Pablo Pasculi luego de una buena jugada colectiva. Para Valdano, atención, esa pelota que ha quedado suelta y Pasculi acaba de conseguir el primer tanto del partido para el... Luego de ese partido llegaría el épico choque entre Argentina e Inglaterra, donde Diego aparecería en toda su dimensión y convertiría el mejor gol de la historia de los mundiales, grabando su nombre en los libros del fútbol para todos. Número 3. Maradona como técnico y un festejo especial. Las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 tuvieron un mano a mano imperdible en la última fecha, donde los dos equipos llegaban necesitados. Lo de imperdible no es necesariamente por lo que brindaron futbolísticamente, ya que fue un partido chato, discreto, por la extrema tensión que se vivía en el ambiente, ya que ambos seleccionados se jugaban literalmente el pasaje al mundial. La Argentina, dirigida por Diego Armando Maradona, tenía 25 puntos contra 24 de Uruguay, con el maestro Tavares en el banco. A la albiceleste le alcanzaba el empate para lograr el pasaje directo, mientras que a los charrúas solo le servía ganar. En un partido trabado donde el nerviosismo era el protagonista, Argentina ganó 1-0 con un gol agónico a 6 minutos del final con el tanto del cordobés Mario Volatti. El centro tocó para Verón, pegale Bruja. Verón, Volatti, gol. ¡Gol! Número 2. Festejo charrúa de visitante. La Copa América de 2011 se celebró en Argentina generando grandes expectativas, ya que los dueños de casa no ganaban un título internacional desde 1993. Dirigidos por Batista, contaban con estrellas como Lionel Messi, Carlos Tevez, Sergio Agüero y Mascherano. Sin embargo, el fútbol argentino atravesaba momentos difíciles y no estuvo a la altura aquella noche en Santa Fe. Se disputaban los cuartos de final. Uruguay, que también tenía grandes jugadores de la talla de Luis Suárez y Edinson Cavani, se adelantó con un gol de Diego Pérez a los 5 minutos. Argentina empató gracias a Gonzalo Higuaín, pero la serie se definió por penales y ahí Uruguay ganó 5-4 y avanzó a semifinales. Después vencería a Perú en semis y se coronaba campeón en la final ante Paraguay. La albiceleste se quedó sin DT tras la renuncia de Sergio Batista, dejando al equipo silbado en una de sus noches más oscuras. Acá revivimos el último penal del uruguayo Cáceres, que les dio el pase a las semifinales. Toma carrera, pelota al marco, gol de Uruguay. Número 1. Gol paso de Uruguay en la Bombonera. Noviembre del 2023 se disputaba un nuevo clásico del Río de la Plata por las eliminatorias para la Copa del Mundo y en la mítica Bombonera. En los bancos de un lado estaba Lionel Scaloni y del otro lado el loco Marcelo Bielsa. Los pupilos de Bielsa se enfrentaban a la que era considerada, de acuerdo al ranking FIFA, como la mejor selección del mundo, multicampeón con Lionel Scaloni. Pero a los charrúas parece encantarles los escenarios hostiles y mientras más presión, más cómodos se sienten. Fue victoria celeste por 2-0 en una de las pocas derrotas que tiene el equipo de Scaloni. Los tantos fueron de Araujo y el bueno de Darwin. Acá revivimos el golazo de Núñez de contra que liquidaba el encuentro.
La perlita. Argentina se puso la celeste. Un hecho que pocos conocen, y para que se terminen un poco las suspicacias que los uruguayos y argentinos no se quieren, es que en el Sudamericano de 1919 disputado en Brasil, los argentinos jugaron con la camiseta de Uruguay. En pleno torneo en Río de Janeiro ocurrió un hecho lamentable: el fallecimiento del golero uruguayo Roberto Cherry. Debido al dolor que generó la pérdida, Uruguay resolvió no asistir a jugar con los brasileños la Copa Río Branco. Ante esto, Argentina se solidarizó con Uruguay y se ofreció para representar a los uruguayos ante los brasileños. La Conmebol dio el ok y el partido se disputó. Los argentinos entraron a la cancha vistiendo la camiseta uruguaya y los brasileños la de Peñarol. La recaudación del encuentro, que terminó igualado 3-3, fue destinada a la familia de Cherry. ¿Por qué los uruguayos se suman 2 mundiales a su escudo? Según el pueblo charrúa, consideran que tienen 4 estrellas mundiales porque ganaron los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, que en esos tiempos se disputaban con las selecciones absolutas. Estamos hablando de esa época violenta del clásico del Río de la Plata, donde la rivalidad se trasladaba más allá del fútbol y se imprimía en las tribunas con batallas campales lamentables. Como ya es sabido, el pueblo uruguayo tiene en sus vitrinas las Copas del Mundo, la de 1930 y el Mundial de 1950, disputado en Brasil, y el recordado Maracanazo. Entonces, si tenemos en cuenta los 2 títulos olímpicos oficializados por la FIFA de 1924 y 1928, los cuales se disputaban con las selecciones absolutas, ahí se entendería, según la lógica uruguaya, las 4 Copas del Mundo, ya que esto fue antes que la FIFA instaurara la Copa del Mundo en su calendario, y estos Juegos Olímpicos eran una de las competiciones más importantes del mundo. Por otro lado, la FIFA autoriza y reconoce los 2 títulos uruguayos, dándole el permiso que luzcan 2 estrellas nuevas en su escudo. Y acá voy a dejar de lado mi profesionalismo y la riqueza de mi narración para opinar como un futbolero en un bar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, muchachos. No podemos confundir una empanada con sushi. Me explico. Un título olímpico es un título olímpico y un mundial es un mundial. No hay muchas más vueltas que darle al asunto. Si la FIFA te reconoció las 2 estrellas, perfecto, pero no son 2 Copas del Mundo. Para finalizar, queremos ver si podemos derribar un mito que parece ser que los argentinos quieren mucho a los uruguayos, pero al parecer el amor no es correspondido del otro lado del charco. Si hacemos una encuesta y le preguntas a un argentino promedio, a 9 de cada 10 argentinos le caen muy bien los yoruba, pero si la encuesta se hace al revés, ¿cambia la historia 360? ¿A los uruguayos no les caen simpáticos los argentinos? Nos encantaría que el pueblo uruguayo comente este video y derribe este mito que se percibe en la República Argentina y que nos demuestren que es solo una sensación y que estamos todos equivocados. El fútbol argentino se ha enriquecido con el talento de jugadores uruguayos a lo largo de toda su historia. Figuras inolvidables como Enzo Francescoli en River Plate, Rubén Paz en Racing, Cachabacha Forlán en Independiente y el letal Sergio Manteca Martínez en Boca Juniors. También podemos nombrar a figuras contemporáneas como Nico de la Cruz y el matador Edison Cavani, quien se trajo sus flechas para compartirlas con el pueblo xeneize. Y por cierto, imposible olvidar y no homenajear al maestro Tavares, campeón con Boca Juniors y con su amada selección. Hemos llegado al final. Esto fue Por esta razón Uruguay no soporta el éxito de Argentina. Les habíamos prometido una perlita más, que si sos realmente fanático del fútbol, la tenés que saber. ¿Sabés por qué se le dice gol olímpico al tiro de esquina? Porque el primer gol olímpico de la historia se lo hizo la selección de Argentina a la selección uruguaya, quien era el flamante campeón olímpico un 2 de octubre de 1924. Y acá tenés la foto. Ahora sí, para la pelota en mitad de cancha, compartí el video. ¡Es que viva el fútbol!